Ya, entonces la última clase antes del examen habíamos simulado el control de circuito, ¿no es cierto? De relé con 12 voltios, habíamos puesto el relé, ¿no es cierto? Habíamos arreglado nuestro circuito ¿para qué? Para que podamos hacer un circuito impreso, para que podamos hacer una PCB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos hecho, por ejemplo, la alimentación de 12 voltios iba a entrar como una fuente externa, por lo tanto necesitamos borneras, ¿no es cierto? Tenemos aquí, en este lado, tenemos las borneras, ¿no es cierto? Tenemos las borneras, alimentación de 12 voltios, alimentación de 5 voltios. Tenemos la salida relé, es decir, la lámpara, en este caso 110 o 120, ¿no es cierto? Voltaje AC se va a conectar aquí, ¿verdad? Que es la salida de relé. Y estos conectores están direccionados a estos puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí está NC, que es el normalmente cerrado, viene direccionado o viene anexado a este pin de aquí, el normalmente abierto, el común, ¿no es cierto? 12 voltios, tierra, ¿no? Ya, ahora aquí hay algo que normalmente podemos hacer. ¿Qué pasa con las tierras? ¿Qué pasa con las tierras? Por ejemplo, tengo una tierra en la fuente de 12 voltios, tengo una tierra en la fuente de 5 voltios y tengo esta tierra de aquí. Primero que todo, ¿qué es una tierra? ¿Alguien sabe qué es tierra? Tierra es sumamente importante porque es un punto de referencia, ¿no? Tierra es un punto de referencia donde el voltaje vale cero. Entonces es sumamente importante que nosotros entendamos que eso es tierra. Entonces, como es un punto de referencia donde el voltaje vale cero, nosotros podemos conmutar o podemos unir todas las tierras. Es decir, esta tierra puede unirse con esta, ¿no es cierto? Todas estas tierras las podemos unir, ¿ya? Eso solo pasa en las fuentes de voltaje continuo, ¿ya? Estas tierras podemos unir. Bien, una vez que nosotros ya tenemos este circuito, ¿no es cierto? Este circuito de aquí, este circuito ya está aprobado. Por cierto, yo tuve un problema aquí con esta resistencia. Miren, les voy a mostrar, ¿ya? A ver, vamos a ver si es que, aunque yo ya lo hice, pero mi resistencia, miren, esta resistencia, ¿no es cierto? ¿Alguien me dice de qué es este PCB Preview? ¿Esta imagen de qué es? Eh, Placa SMD. Eso es un elemento SMD, ¿no? Esta resistencia, como todo estoy haciendo, ¿en qué tipo de tecnología? ¿Qué tipo de tecnología estoy utilizando? TH, creo que era. Correcto, ¿no? Ya, a ver, miren, entonces yo tengo una resistencia que es de tecnología SMD, ¿no es cierto? No me sirve. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo busqué una resistencia, ¿no es cierto? Pero esta resistencia, que no la encuentro, déjeme ver cómo está. Eh, por ejemplo, déjeme ver esta. Ya, esta sí tiene, ¿no? Entonces, déjeme buscar una resistencia que no tenga. Ya, por ejemplo, esta resistencia, ¿no? Aunque no, esta no me sirve. Aquí hay unas resistencias. Ya, aquí hay resistencias. Miren esas resistencias. Por ejemplo, miren esta resistencia es de 1.8 pulgadas, ¿no? Si yo pongo esa resistencia en una PCB, esta resistencia es una resistencia de potencia porque es de 10 vatios. Es muy grande, ¿no? Entonces,
Ya, por ejemplo, esta es una de 5 pulgadas, pero este es un es un potenciómetro. Tengo de 7 watts resistor. Ya, miren, aquí tengo un resistor, ¿no es cierto? Tengo esta resistencia, es una resistencia, ¿no es cierto? En mi caso, como voy a hacer una placa, yo voy a traer esta resistencia acá, ¿no es cierto? Y esta resistencia está aquí. Ya, ahora miren, esta resistencia no está en la PCB Preview, ¿no es cierto? Es decir, no tiene PCB, pero yo puedo asignarle un modelo. ¿Cómo le asigno un modelo? ¿Alguien sabe? Modelo de layout. Sí, el modelo de layout. A ver, vamos a ver si es que está aquí. Bueno, a ver. Ya, aquí yo busco una resistencia. Resistor. Miren, por ejemplo, yo busco una resistencia o un elemento que sea parecido a lo que yo quiero usar. Miren, ¿cuáles son las diferencias entre todas estas resistencias? Todos son resistencias, ¿no es cierto? En este caso yo ya voy a pensar en el diseño de mi placa impresa. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo esto, va a ser muy grande, va a medir 1 pulgada, 1.8 pulgadas, ¿no? Igual esta, 1.2 pulgadas, entonces va a ser muy grande. Las resistencias normales que nosotros ocupamos son de 0.4, la más pequeña, 0.5 hasta 0.6. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, esta de 0.5, hago doble clic y aquí, ¿no es cierto? A la resistencia que yo la tengo, le voy a asignar este paquete que me dice que no puede ser grabado por el número de pines. Vamos a ver. Ya, y ahí lo que hago es guardar el paquete, ¿no? Ya, ahora, si es que yo voy o sea, me paso a PCB Layout, ese elemento me va a pasar con esa librería, ¿no? Entonces, de esa manera, si yo tengo un elemento que no está disponible, ¿no es cierto? No importa, yo puedo hacerlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrar esta resistencia y la voy a poner acá. Hay otra manera un poco más fácil. Aquí está. Aquí, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero simplemente aquí en este PCB Package, ¿no es cierto? A través de este yo puedo buscar la librería y asignarle una librería de un elemento similar, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a ver PCB Layout, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. En la clase anterior nosotros habíamos visto un poco ya la descripción de estos elementos del lado izquierdo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros vamos a utilizar este Board Edge para definir, ¿qué vamos a definir con esto? Vamos a definir el área de trabajo, ¿no es cierto? Perdón, Board Edge en un cuadrito, definimos el área de trabajo
de nuestra PCB, ¿ya? Listo, una vez que ya hemos definido nuestra área de trabajo, vamos a trabajar en Top Cooper. ¿Qué es Top Cooper? El lado anverso de nuestra PCB. Entonces nosotros vamos a trabajar solamente en tres capas, ¿no? Vamos a trabajar en Top Cooper, Bottom Cooper y Board Edge, ¿ya? Board Edge vamos a trabajar para definir el área de trabajo o el diámetro de nuestra PCB. Top Cooper vamos a definir para el lado anverso, que es casi todo donde nosotros vamos a trabajar, y Bottom Cooper vamos a verlo más adelante. Entonces, en Top Cooper nosotros vamos a ir poniendo nuestros elementos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponernos en modo componente y vamos a ver aquí todos los elementos que nosotros tenemos, ¿ya? Vamos a ir en orden. Vamos a ir desde este lado de aquí, ¿no es cierto? Con J1, J2. Vamos a ir poniendo, entonces vamos a poner J1, J2. Voy a ponerlo así. Luego voy a poner, J4, J5. J4, J5. Si es que pueden, por favor, vayan haciendo conmigo. Y ya tengo este lado de de la alimentación, ¿no es cierto? Que esos son borneras, son TV Block, son borneras. Vamos con este lado de acá, vamos con las resistencias, ¿no es cierto? R4, R2. Entonces, aquí vamos a ver cómo sale R4 y R2, que por cierto R4, ya, miren cómo salió R4, ¿ya? Vamos con R2. Vayan acordándose, ¿no? Este es J1, J2, J4, J5, ¿no? Entonces, J1 es la alimentación de 12, J2 es la alimentación de 5, la alimentación de 5 va a ir conectada a la resistencia R4 y vamos a poner el Q1, que es el transistor. Q1. Vamos a poner Q2. Si ustedes se van dando cuenta, todo lo que yo voy poniendo en la PCB layout se va quitando de la lista de componentes, ¿no? Y vamos poniendo de manera ordenada, vamos poniendo el diodo. Vamos a poner D1. Vamos a ponerlo por acá. D2. Vamos a ponerlo por acá. Y luego vamos a poner el relé, ¿no es cierto? Que este va a estar puesto por aquí. El relé 2 va a estar puesto por acá. Y luego vamos a poner las salidas en este lado de acá. Estas van a ser las salidas de 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ordenar estos elementos. Como nosotros ya le dimos una conexión, ¿no es cierto? Miren, acá esto ya está conectado. Por ejemplo, tenemos en modo terminal, ¿no es cierto? Tenemos la conexión de 12 voltios, está conectado aquí. La conexión de 5 está acá. Y esas conexiones nosotros vemos aquí. Por ejemplo, miren, la conexión de 12 voltios está anexado aquí a un pin del diodo. ¿Sí logran ver? La conexión de 5 va aquí a la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que ordenar todo esto. Ya hemos puesto todos los componentes de aquí, están puestos acá y vamos a ordenar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra PCB? La PCB tiene que tener un orden y tiene que ser... de hecho, la PCB, el hacer PCBs es una ingeniería, una rama de la ingeniería completamente, digamos así, independiente. Porque es toda una ingeniería realizar PCBs más eficientes en poco espacio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Debemos ir ordenando. Aquí nosotros, bueno, vamos a ver cómo vamos ordenando. Por estándar, las entradas tienen que ir del lado izquierdo, las salidas del lado derecho, ¿ya? Por estándar tiene que ser así. Ahora, esta bornera, en este caso, está viendo hacia
hacia arriba, ¿sí se dan cuenta? Están viendo hacia arriba, me doy cuenta por las letras, está viendo hacia arriba. Estas borneras son borneras. Ya son justamente estas borneras de aquí, ¿no es cierto? Entonces yo quiero que estas borneras queden mirando hacia la izquierda. Para que queden mirando hacia la izquierda, ¿qué es lo que hago? Voy a girar esto, ¿no? Entonces voy a girarlo, voy a ponerlo de esta manera. Este también voy a girarlo, ¿no es cierto? Voy a ponerlo de esta. Perdón. Vamos a ponerlo así, ¿no es cierto? Igual esta lo voy a girar. Vamos a girarlo así. Hay una forma más fácil de hacer todo esto, ¿alguien sabe cuál es? Sí, con el más. Ya, aquí hay uno que dice autoplacer, ¿no? Este autoplacer es una forma muy fácil de hacerlo. De hecho, es la forma... Ya. Dije seleccionando y aplastando el botón de más se da la vuelta. Ah, ya. Correcto, también. Bien, miren cómo se va ordenando. Por ejemplo, este diodo lo voy, ya. Estas borneras las voy a unir muchísimo. La idea es, ¿Y cómo sé que estoy ordenando bien esos cositos? ¿cómo qué? ¿Cómo sé que estoy ordenando bien? Por las conexiones de entre elementos son las líneas verdes, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, no hay cruces entre las líneas, es un buen orden. Por ejemplo, miren, aquí ya está ordenado, ¿no? Miren la resistencia, está ordenada. Ustedes pueden ver la mejor manera de poner las resistencias, los elementos, ¿no? Por ejemplo, puedo ponerlo ahí, todo muy junto. Mientras más corto sea el espacio, ¿no es cierto? Significa que está mejor ordenado. Ahora miren, esto lo voy a poner con... Ya, miren. Em, ya. Miren, aquí tengo ya un orden, ¿no es cierto? En la PCB, si se dan cuenta, tengo un orden en la PCB. Está bastante bien, ¿no? Por aquí pueden haber espacios. Otra de las cosas es que, si ustedes se dan cuenta, todas las tierras, ¿no es cierto? Miren, ya están conmutadas, ¿no? Todas las tierras ya están conmutadas. ¿Qué más podría hacer para ordenar esta PCB? En esta de acá, como vamos a hacer dos en una sola PCB, ¿no es cierto? Bien, a ver, por temas de tiempo vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar la próxima clase, ¿ya?